Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Libra. Mi queridísimo Libra, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Libra, así que trabajaremos con la bola de cristal. Vamos a ir comenzando, Libra, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver, Libra, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Libra, en el trabajo, cambios rotundos, sobre todo para los Libra que sí estáis trabajando, nuevas firmas que os llevan a algo más estable, a una estabilidad, a un contrato, digamos, indefinido, Los Libra que estáis esperando esto, dice, esto llegará porque hay un cambio de una persona y que hará posible esto, ¿no? Entonces, Libra, los que sí estáis trabajando, nuevas firmas para ti y firmas que te traen una estabilidad. Los Libra que no estáis trabajando, lo mismo te digo, te veo firmando un contrato, en este caso no es para largo tiempo, bien, es un contrato más o menos como para 2-4 meses aproximadamente, pero en este tiempo, dice Libra, tendrá noticias de un lugar donde ha estado en el pasado. O sea que en el caso de que yo esté en lo cierto y tú estés 2 meses, de 2 a 4 meses en este lugar, de este lugar irías a un lugar del pasado. Los Libra que tenéis un negocio. Los que tenéis un negocio, dicen las cartas que vais a como a proponer algo a alguien, o alguien os propone a vosotros como formar parte de algo, ¿no? Relacionado con tu negocio, pero me sale más relacionado con algo que ya hacías en un pasado. Tiene que ver con tu negocio, pero en un pasado era algo más habitual, ¿no? Entonces, aquí Libra, dicen las cartas, esto es algo que tienes que pensar tú. Yo sí te veo finalmente haciendo esto, yo sí veo, Libra, que esto traiga recompensas en tu negocio y en tu vida, bien, pero tienes que mirarlo muy bien, ¿vale? Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, seguimos con tu economía, vamos a ver. Libra y tu economía. Respecto a tu economía, Libra, todos los que estéis esperando un dinero relacionado con gente joven, con hijos o algo por el estilo, Libra, dice hay ciertas amenazas, pero finalmente ese dinero o parte de ese dinero tiene que llegar. Los Libra que estéis esperando hacer o una inversión o una compra con una vivienda, dice se hace parte. Es como si esto se dividiera, esta compra o esta inversión se dividiera en 2 partes, ¿no? Dice se hace parte de esta compra o de esta venta, ¿bien? Y más adelante sería, sí, más adelante dicen las cartas como 6 o 8 meses después sería la segunda parte de esto, se haría la segunda parte de esto. Libra que estéis esperando otro tipo de dinero que no tenga nada que ver con los hijos ni nada por el estilo, dicen, hay un dinero, Libra, que en cierto modo te pertenece, pero tú estás confuso con esto, ¿no? Sabes que te pertenece, pero no tienes las cuentas muy claras. O sea, que de lo que crees que te pertenece, pienso que te estarían engañando. Te están diciendo que te pertenece menos, pero esto ya lo tienes que ver tú. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Libra, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Libra que estáis solteros.
Vamos a ver, Libra, que estáis solteritos. Hay mucha inestabilidad en vosotros, veo cambios muy bruscos. Un día queréis algo estable, otro día os planteáis solamente una ilusión o algo a medias, o algo que no te limite. Bien, vamos a ver qué quiere decir esto, Libra. ¿Por qué tanta inestabilidad? Vamos a ver, Libra, que estáis solteritos. Libra, que estáis solteros. ¿Veis? Aquí hablan del estancamiento que vosotros tenéis, Libra, pero también dicen las cartas que tu vida sentimental podría dar un giro inesperado. Es necesario cerrar terminar la relación con alguien, pero esto no quiere decir que sea una relación amorosa, Libra. También te lo digo. Esto es lo que dicen las cartas. Dice, hay una necesidad de terminar una relación con alguien. Dice, para que tu vida sentimental pueda fluir o pueda continuar de forma sana. Bien, se pueden avecinar o acercar, vamos a decir que podrían acercarse en un futuro personas que tienen que ver, que tiene una persona en concreto que tiene que ver con tu pasado, que se me simboliza que es alguien un poquito mayor que tú, Libra, podría ser alguien mayor que tú y podría ser una persona que ya ha estado contigo, pero también he de decir, Libra, hay dos personas en tu vida. Aquí ahora mismo me muestran dos personas. Una de ellas, la primera persona que se me muestra es un poco más joven que esta que hemos visto que pertenece a tu pasado, no quiere decir que sea más joven que tú. Dice, es más joven que esta persona que pertenece a tu pasado y es una persona que podría tener cargas familiares y como que le cuesta mucho avanzar por este tema de las cargas familiares. Esto quiero que lo tengáis en cuenta. Tu vida sentimental, Libra, también te digo que todo depende de lo que tú quieras. Aunque en un futuro dicen las cartas que tú harás cambios importantes en tu vida y tu vida sentimental cambiará con estos cambios que tú hagas. Y pueden tener que ver con cambios laborales perfectamente. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Libra. De momento no ha salido una relación estable. Si no, ya sabéis que la posibilidad yo ya os lo hubiera comentado. Sale mucho movimiento con dos personas en concreto, pero no relaciones estables. Comunicaciones con esta persona del pasado, esto es lo primero que a mí me sale, Libra. Toda esta persona del pasado se acerca a ti en calidad de amistad, también te lo digo. Podría haber algo más aquí si tú quieres, sí. Pero es que yo creo que tú no estarás por la labor tampoco, Libra. Bien, entonces, claro, ¿ves? Aquí dicen las cartas, aquí está la oportunidad de tener una relación estable, pero es con esta persona que tiene que ver con tu pasado. O en tu pasado fuisteis amigos o tuvisteis algo. Algo tuvisteis que ver, Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Tendrás oportunidad de conocer varias personas, Libra, así lo dicen las cartas, pero ninguno te va a cuadrar. Te soy clara con lo que dicen las cartas, Libra. Estás muy cambiante y no sabes muy bien qué es lo que quieres en tu vida ahora mismo. Entonces ninguna de estas personas, digamos, llegaría a ser una relación estable para ti. Entonces, ¿llegaría a una relación estable en un futuro con ciertos cambios que se harían relacionados con lo laboral? Sí. Vamos a ver qué más. Libra, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Libra que estáis casados, los que estáis en convivencia y Libra que estáis de novios. Hay algo que os bloquea en la relación, por lo menos sale aquí algo que ha pasado ya, ¿no? Ha habido como un acontecimiento en el cual ha generado cierta
cierto agotamiento, bien, cierto agotamiento, y voy a decir agotamiento psicológico, pero también dicen las cartas, Libra, hay un éxito que se avecina, pero es un éxito en la relación que uno lo vive como un éxito, otro lo vive de una manera muy distinta, ¿no? Yo voy a decir, Libra, que hay uno de los dos que no puede fluir, que quiere avanzar, pero no puede. Vamos a ver el por qué no puede. Fluir y avanzar en su vida. O sea, esto no quiere decir que se quiera separar. Quiere decir que necesita otras cosas en su vida. Libra o pareja de Libra. Ya sabéis que estas tiradas son espejo. Vamos a ver. Libra, casados, en convivencia y novios. Hay mucha indecisión por parte de uno de los dos, ¿no? Entonces, aquí dicen las cartas, en esta indecisión siempre se logra controlar, Así lo estoy viendo yo. Es una indecisión que siempre como que termina en buen puerto, ¿vale? Es lo que quieren decir las cartas. Pero también aquí dicen, de cara a futuro, Libra, que algo podría cambiar rotundamente en vuestra relación o en uno de los dos. Yo pienso que es en uno de los dos. Este cambio, dice, un ciclo que a uno de los dos se le termina, es un éxito para el otro. O sea, el ciclo, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy Libra. A mí se me termina un ciclo con algo que tengo que no tiene que ver con la relación, y lo que para mí es un fin, para el otro, para mi pareja, es un éxito. Bien, me he explicado, ¿verdad que sí? Libra, casados, en convivencia y novios. Dice, hay situaciones en vuestra vida dice, aunque ahora continúe vuestra relación, dice, uno de los dos en un futuro entrará en una crisis emocional e intentará alejarse del otro. Esto será en un futuro. Pero a mí no me hablan las cartas de separación. Me hablan de un estancamiento, me hablan de una crisis emocional. Bien. Los Libra que estéis esperando unos cambios de domicilio o algo por el estilo, dicen las cartas, esos cambios de domicilio se darán y con ellos vendrán nuevos miembros a la familia, los que puedan tener hijos. Esto será en un futuro también. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Casados, en convivencia y novios. Hay uno de los dos que dentro de unas 3 semanas aproximadamente, yo quiero que prestéis atención a esto, hace ciertos movimientos, desplazamientos supuestamente con una amistad. Esto va a generar incertidumbre, esto va a generar dudas. Porque aquí parece ser que no hay algo que no queda claro y es como que hubiera un engaño de por medio. ¿Bien? Yo voy a decir, Libra, que tu relación, te puedo decir que no se rompe, pero te voy a decir también que hay que separar. Dice, uno de los dos tiene que separar algo familiar de la relación. ¿Vale? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Libra.
Mira, ves, aquí sale algo como más general, ¿no? Como que dan más información las cartas y dicen que los obstáculos que hayáis pasado o vayáis a pasar de cara a un futuro inmediato, dice, son unos obstáculos totalmente pasajeros, que todos los que estéis esperando un compromiso, el compromiso sigue ahí. Y los que estéis ya casados, dice, no se romperá la relación, solo hay que tomar decisiones. Uno de los dos tendrá que tomar decisiones, porque se cansa a mitad de camino. Y la meta está ahí al lado, lo que pasa es que se hace muy larga. Bien, vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Libra, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Libra, y tu mensaje especial del amor. No tengas miedo a la hora de avanzar, Libra. Dice, si alguien quiere cambios para ti, no pienses que son cambios negativos o que lo que quiere para ti o lo que muestra que quiere para ti tiene una doble intención. ¿Bien? Así que dicen las cartas, piensa el lado o párate a pensar el lado positivo de lo que te están proponiendo. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Libra, seguimos con tu salud. No te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual y te voy a dar un mensaje general. Libra, y tu salud. Tienes que cuidarte todo lo que tenga que ver los problemas de garganta, Libra, y los cambios repentinos en tu estado, en tu cuerpo, porque mira, cuando uno se va a poner malo, uno lo nota, y los cambios en el organismo uno los nota, y si tienes que prestarle atención a estas cosas, ¿eh? Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Libra, ahora sí, vamos a hablar de tu lado espiritual, y como bien sabéis, en este caso, pues me gusta que este mensaje os lo quedéis las personas que de verdad conectéis con el mensaje que aquí aparezca. Los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti. Vamos a ver, Libra. Bueno, mira, Libra, estoy viendo una mujer y lleva como una especie de trenza aquí al lado. Creo que es una trenza, ¿eh? O el pelo para el lado, pero juraría que es una trenza. De pelo moreno. Lleva algo de color blanco en la cabeza también. Vale, mira. Libra, esta mujer como que insiste mucho que hay un proceso por el que se tiene que pasar, ¿no? Como que ella invita a la calma, ¿no? Como diciendo, esto es normal, este proceso hay que pasarlo. Ella se muestra como muy tranquila. Su manera de hablar es muy, muy pausada, ¿eh, Libra? Yo no sé si es que alguno de vosotros tenéis algo de esta mujer como, pero que está metido como en una botella de cristal o algo así, ¿no? Porque me muestra como mucho eso, algo que está metido en una botella de cristal. Y ella simboliza esto como si fuera algo protegido o algo, o que ella, este objeto ella lo protege mucho. Me muestra 3 niños pequeños al lado de este objeto. No sé qué tiene que ver. 3 niños pequeños, ¿eh? De todas maneras, Libra,
si vosotros habéis conectado con este mensaje, con esta persona, es para ti. Intenta contactar con ella a través de los sueños para que te amplíe la información. Los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti. Vamos a seguir, Libra. Seguimos con tu mensaje general. Libra y tu mensaje general. Bueno, mi queridísimo Libra, tu mensaje general te dice, ¿de qué te llevas tú? ¿De qué te dejas llevar tú? Si tú sabes bien para dónde tienes que ir, porque las palabras de otras personas tienen tantísima influencia, Libra. Tienes un objetivo en mente, pero deberás de tener cuidado, porque ese objetivo, si tú lo hablas con las personas menos indicadas, corres el peligro de que no salga como tú quieres. Mi queridísimo Libra, te voy a dar el número 19 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Libra, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.